Otra polémica que se ha instalado a nivel del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no ha tenido mucha repercusión, que no ha tenido mucha trascendencia, sobre todo por parte de la dirigencia política, un decreto que el martes a la noche firmó el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, que según lo presentó era para impedir los bloqueos a los diarios e impedir que estos bloqueos obviamente se concreten y que los diarios no puedan salir, ¿no? Como ocurrió hace algunas semanas atrás con Clarín y el diario La Nación. Pero detrás de esto se está denunciando otras cosas. Estamos en comunicación con la legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Bueno, a ver, primero, decretos así de necesidad de urgencia la ciudad no tiene, ¿no? A ver, la ciudad tiene decretos de necesidad de urgencia para causas muy específicas que tienen que ser refrendados por la legislatura en 30 días, pero la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, como la Constitución Nacional, dice específicamente en qué materias no puede haber decretos de necesidad y urgencia, porque en ese caso sería como darle la suma del poder público al jefe de gobierno. No puede haber decretos de modificar el Código Penal por un decreto, digamos, ¿no? En cualquier, crear un tipo penal nuevo por un decreto. Esto, digo, en el ABC del constitucionalismo, ¿por qué no se puede hacer? Porque si vos le dejas que el Poder Ejecutivo, que es el que tiene la policía y el que aplica, digamos, cuando hay una falla, el Código Penal, además dice cuál es el delito y le inventa cuál es el delito, vos tenés todo el poder concentrado en una sola persona. Esto está expresamente prohibido, es absolutamente anticonstitucional hacerlo, y es lo que hizo el jefe de gobierno. Ahora, básicamente, Gabriela, vamos a explicarle a la gente en qué consiste y por qué este decreto. A ver, el decreto es, con la excusa del bloqueo y en un acto que, esas cosas que nunca te queda claro si es que Clarín se lo pidió o que son más papistas que el Papa, digamos, viste, que quieren quedar bien y que quieren demostrar que son los mejores alumnos. Es un decreto por el cual se modifica el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que es como, después de la Constitución, una de las leyes madres de la ciudad, porque es la ley que implica como que se puede hacer y que no se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires, y vos sabés bien el debate que ha llevado cada vez que hay una modificación del Código Contravencional participa toda la sociedad. Y entonces se pena con multas y con penas de prisión a quienes obstaculicen, obstruyan o intenten obstruir la libre expresión de ideas o la circulación de medios, y a quienes apoyen esto, ya sea que lo apoyen logísticamente o que lo apoyen con sus opiniones, con lo cual también, si vamos al fondo de la cuestión, no a la forma, que es un decreto de necesidad de urgencia, lo que se está penando también es la posibilidad de una asamblea sindical de trabajadores, por ejemplo, de la UDO, una asamblea de periodistas, no se podría hacer, o no se podría opinar en contra de lo que dice un medio o de lo que dice un periodista. Entonces, digo, la modificación del Código Contravencional dice que quien intencionalmente impida, obstruya o obstaculice la expresión de ideas o de opiniones. Claro, porque después, digamos, se entra en un terreno después de porque después te meten en un juicio y después anda a discutirlo la interpretación, ¿no? La interpretación después es bastante allí en un terreno muy movedizo entra, ¿no? Es una locura constitucional el hecho de modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal de la ciudad por un DNU, es absolutamente en contra de la división de poderes y absolutamente antidemocrático en cuanto a la forma. Y si vamos al fondo, lo que está diciendo es, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que aquellos que los representantes, ya sea de existencia real o ideal, que de algún modo convoquen, organicen o apoyen logísticamente. O sea, si vos sucede una medida gremial de un sindicato de prensa y vos decís que te parece que está bien, sos pasible de presión, por ejemplo. Porque si estás apoyando a quienes convocaron, digamos, de alguna manera puede ser también sancionado. Entonces, digo, al margen de lo anticonstitucional, de la medida y de la forma, el fondo de la cuestión es penar a quienes hagan trabajo sindical, o que ayer estuvimos en una conferencia de prensa con el ministro de Tomada, donde estaba el sindicato de la UDO y los sindicatos de prensa, porque si nosotros hacemos, como cuando yo era periodista empaquetado, o sea, una asamblea, por ejemplo, que las asambleas se hacen en los lugares de trabajo, una asamblea en el lugar de trabajo, estás obstaculizando la producción del diario, por lo tanto es un penal de
flexible de penas que van de 5 a 5.000 a 50.000 pesos y arresto de 3 a 3 días. Además, aquí hay una cuestión que muchas veces no se tiene en cuenta, que se olvida, o con algún interés de no informar claramente lo que ocurre. Convengamos que con la policía metropolitana o con la policía también tiene poder para, en ese caso, por ejemplo, haber disuadido o sacar un piquete de la calle. Eso lo puede hacer la policía metropolitana. A ver, es que obviamente la policía metropolitana puede actuar ante cualquier bloqueo de calle o que impida efectivamente la producción de algo. Después entramos en otra discusión. Es más importante que salga un diario que salga un camión de leche o que salga una ambulancia de un hospital, digo, ¿entendés? Es una categoría que, ¿por qué tienen que tener un fuero especial, digamos, para decirlo de alguna manera, los empresarios periodísticos, digamos? La policía contravencional obviamente puede actuar, no necesita policía metropolitana, no necesita ninguna herramienta nueva, y cuando vos legislás inventando, porque lo que acá se está inventando es un delito, o sea, estás inventando el delito de que puede ser penalmente sancionable con una multa o con arresto, no solo que te saquen de la puerta del medio, sino que ya con una multa o con arresto el hecho de ejercer cualquier actividad sindical en el gremio de prensa, o cualquier actividad sindical o cualquier opinión, porque es un decreto que además pena la libertad de expresión, porque si vos opinás que algo está bien, también podés ser pasible de esa misma sanción. Ahora, digo, todo esto que es el fondo de la cuestión y que es el articulado, digamos, del decreto, yo creo que no vamos a llegar a discutirlo en la legislatura, porque lo que no podemos dejar, no podemos permitir, es que pase algo tan grave como es en las viejas épocas de antes de la Constitución de la Ciudad de Argentina, que es la suma del poder público, que es que un jefe de gobierno, una persona individualmente, el poder ejecutivo, invente, según lo que a él le gusta o lo que no le gusta, un delito y un tipo penal, para decirle a los ciudadanos, usted no puede hacer esto porque va preso si hace esto. ¿Cómo el jefe de gobierno va a hacer eso? Bueno, esto igualmente lo tienen que tratar y convalidar o rechazar la legislatura. Sí, de todas maneras nosotros vamos a hacer presentaciones judiciales pidiendo que se expida el Supremo Tribunal de la Ciudad declarándolo inconstitucional, porque si no durante un mes está vigente y nos parece que es realmente una aberración constitucional e institucional. Muy bien. Gabriela Cerruti, gracias por este contacto con Mañana TV. Buenos días. Gabriela Cerruti, hablando entonces sobre este polémico DNU firmado por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. El topo ha indicado la hora